es que se ha demostrado esta imparcialidad porque habría demostrado, esto lo dice en su petitorio, una falta de objetividad en su actuación, tergiversando la pretensión inicial en una tutela de derechos que ellos promovieron, desviando el análisis hacia aspectos ajenos al fondo del reclamo. ¿Y cómo lo sustenta? ¿Cómo sustenta esta supuesta causal? Porque se entiende que debe basarse en criterios objetivos, en base a la casación que hemos escuchado, 2305 del 2022. Y nos dice la defensa que esta casación ha concluido que el señor magistrado no es un juez imparcial y que ha tergiversado lo que fue objeto de debate en esa tutela. Simplemente, antes de iniciar con ello, debemos recordar que en esta tutela fue objeto también de una decisión a nivel superior y que en la decisión a nivel superior se indicó los minutos, ¿no?, donde se habría efectuado las defensas y donde la señora fiscal había introducido el tema que luego no fue materia de debate, pero ya es una decisión de la Corte Suprema y ya no podemos cuestionar. La cuestión es que dice que ha tergiversado y que no es un juez imparcial. Sin embargo, cuando revisamos la casación en comento, que nos hace referencia a la defensa, y nos vamos a los considerandos que la misma defensa ha invocado, tenemos el considerando octavo. Entonces, el considerando octavo habla de sustracción de la materia, que ya lo he leído la defensa, pero ese tema no incide sobre la parcialidad. Lo único que tal vez podría ser cuando dice, además, el asunto posee trascendencia en varios procesos penales, por lo que resulta importante que se emita una decisión independiente que para mantener la imparcialidad objetiva que este caso requiere, y es indispensable que sea otro juez el que emita dicha decisión. Esto es, ¿y qué declaró la casación? ¿Resolvió sobre el fondo de la tutela? No. Dispuso anular el auto de la tutela. Y como sabemos, todos los señores aquí presentes, ¿no?, que participamos en varios procesos penales, ¿cuál es la consecuencia de una decisión nulificante? Que sea otro magistrado quien vuelva a ver la causa, sea el incidente del que se trata. Y esto guarda relación, esta parte decisoria, con este fundamento octavo. De lo que hemos leído textualmente, sin agregar ningún juicio de valoración por parte del Ministerio Público, no indica que en ningún momento el señor juez haya actuado de manera parcializada en ese incidente de tutela, ni menos que eso arrastre a los demás casos. Lo único que se dice que debido a la trascendencia del tema es necesario que sea otro juez quien vea esta nueva tutela, porque unifica. Eso es con relación al fundamento cuarto. Luego también nos hace referencia a la defensa al fundamento quinto. Pero en el fundamento quinto de la casación, donde habla, ¿no?, que habría existido una pretensión inicial de los accionantes que habían sido tergiversadas, luego nos lleva al fundamento sexto. Y en el fundamento sexto, ¿cuál es la razón por la cual se admite la casación? Una especie de, aquí dice, el auto de vista existe motivación aparente, ¿no?, que conllevó a que se emitan pronunciamientos desligados de la pretensión original de los solicitantes. Y nos preguntamos, ¿una supuesta motivación aparente genera per se parcialidad? En ninguna parte de la decisión en materia de, ¿no?, que ha presentado la defensa, se concluye que el señor juez de primera instancia haya actuado con parcialidad. Y para ello debemos tener en cuenta también estos criterios que nos mencionan, ¿no?, los organismos internacionales respecto de la parcialidad subjetiva, la teoría de la apariencia y todo ello, y no llevamos a ninguna conclusión. Todo lo único que nos concluye o que se puede inferir de esta casación es que el señor magistrado no puede participar en la nueva tutela, pero no significa por per se, porque tampoco nos da otros elementos la defensa que nos lleve a dudar objetivamente de la imparcialidad judicial. Por esas consideraciones solicitamos, señores magistrados superiores, se desestime el pedido de recusación formulado por la defensa. Muchas gracias también por la concisión. Creo que están abocándose al punto. Entonces, si la defensa va a hacer una réplica, por 3 minutos, por favor. Gracias, muchas gracias, doctor. Doctor, efectivamente, ¿no?, el argumento que señala la señora fiscal es un argumento... Perdóneme. Perdón, sí, creo que presenta la Procuraduría, ¿sí?
Sí, por favor, señor magistrado, si me permite el uso de la palabra, muy buenos días con todos. Doctor, vamos a escuchar primero también qué tiene que decir la Procuraduría para luego cederle el uso de la palabra. Perfecto. Muchas gracias. Señora Procuradora. Muchas gracias, señor magistrado. Nosotros al momento de absolver el escrito de la recusación planteada por la defensa técnica de Marcos de Moura Wanderley, postulamos dos pretensiones, señor magistrado. Como pretensión principal, nosotros hemos solicitado que se declare improcedente esta recusación planteada, y como pretensión subordinada solicitamos que se declare infundado por los siguientes fundamentos. En cuanto a nuestra pretensión principal, hemos escuchado a la defensa técnica de Marcos de Moura Wanderley indicar que el magistrado Richard Concepción Carguancho habría afectado su imparcialidad al tergiversar la pretensión de su tutela de derechos. Pido escuchar las fechas, señor magistrado, con el debido respeto, poner atención mucho a las fechas. El 5 de enero del 2022, esta defensa presentó su tutela de derechos para excluir determinado material probatorio que supuestamente habrían sido ilícitos y que fueron obtenidos de la operación Castilla Honda Arena, para anular todos los actos procesales derivados de su uso en la carpeta fiscal 14-2016. El 9 de marzo del 2022, el señor Richard Concepción Carguancho declaró improcedente esta tutela de derechos. Este es el hecho que motiva la presente recusación. La resolución del 9 de marzo del 2022. Todo ello, señor magistrado, durante la investigación preparatoria, la cual culminó mediante disposición 64 del 5 de julio del 2024. En la actualidad, ya nos encontramos en la etapa intermedia en control de medios probatorios. Ahora bien, ¿qué dice el artículo 54 del Código Procesal Penal modificado con la Ley 32-130 como requisito de recusación? La recusación será interpuesta hasta antes de la emisión del acto que pone fin a cada etapa del proceso. Con esta norma procesal actual del 2024, nos queda claro que la recusación debe ser planteada antes del cierre de la etapa procesal en cuyo trámite se da el hecho que se alega como motivo de recusación. ¿Cuándo ha presentado esta recusación la defensa técnica de Marcos de Moura Wanderley? El 3 de marzo del 2025 en la etapa intermedia. Lo que hace, señor magistrado, que la recusación sea extemporánea, porque el hecho que motiva la recusación se verificó en la etapa de investigación preparatoria, que como ya lo he mencionado, ya ha sido concluido. Bien, ahora en cuanto a nuestros argumentos de nuestra pretensión subordinada, señores magistrados, ¿por qué la contraparte pretende excluir vía recusación al señor juez Carguancho? Porque única y exclusivamente resolvió su tutela de manera distinta a su posición. Señores magistrados, cuando el señor Richard Concepción Carguancho esta decisión fue emitida en el ejercicio legítimo de su función jurisprudencial. Y porque nosotros sostenemos que esta decisión adversa no justifica una recusación. No es válido solicitar la recusación a un juez alegando temas de imparcialidad solo porque haya emitido resoluciones contrarias a los intereses de la parte, y eso ha sido recogido en diferentes casaciones por la Corte Suprema. Tenemos el recurso nulidad 2739 de 2017 del 21 de marzo del 2018. Asimismo, queremos precisar, señores magistrados, ya lo hemos escuchado por parte del Ministerio Público, lo que pretende la defensa es distorsionar lo que ha precisado la Corte Suprema. En ningún momento se ha discutido el tema de imparcialidad del señor Richard Concepción Carguancho. Lo que ha dispuesto únicamente es que otro juez resuelva el pedido de tutela de derechos. Va a resolver el tema de fondo, pero jamás ha indicado que el señor Richard Concepción Carguancho no cumple con los requisitos de imparcialidad para seguir conociendo el presente caso. Siendo yo así, será otro juez, otro magistrado que resuelva su incidente de tutela de derechos, porque obviamente el señor Richard Concepción Carguancho ya tiene una posición. Asimismo, queremos precisar que la nulidad de la resolución tanto de primera instancia como de segunda instancia dispuesta por la Corte Suprema no implica de manera automática la falta de imparcialidad del señor Richard Concepción Carguancho, ya que, como ya lo he indicado, la decisión se basó en funciones propias de su cargo y fundamentos procesales válidos.
Finalmente, señor magistrado, la resolución es el hecho que motiva esta recusación, que rechaza la tutela de derechos postulada por la defensa técnica de Marcos de Moura Vanderlei, no ha enervado la presunción de imparcialidad del magistrado recusado. Muchas gracias. Muchas gracias a la Procuraduría. Entonces, entendemos que ya se han planteado un tema de fondo y un tema formal, ¿no? Respecto a la extemporaneidad. Entonces, esperamos también que la defensa se pronuncie puntualmente con relación a los mismos puntos planteados, tanto por la Procuraduría como por el Ministerio Público. Escuchamos, doctor. Muchas gracias, doctor. Efectivamente, la resolución del juez Richard Concepción Carguancho es del año 2022. Sin embargo, nosotros no hemos planteado la resolución bajo ese argumento, bajo el argumento de la resolución de marzo del año 2022, porque lo que nosotros hicimos es seguir todo el tracto que se sigue procesalmente. Apelación, hemos ido a la casación. Nosotros nos estamos basando a partir de lo resuelto por la Corte Suprema de la República. Y esa resolución de la Corte Suprema de la República es de fecha 11 de diciembre del año 2024. 11 de diciembre, es decir, después de que ha concluido la etapa intermedia de la investigación preparatoria. Estamos ahora en etapa intermedia, estamos dentro de la etapa, no se ha vulnerado la extemporaneidad, si existe, más bien al contrario, está perfectamente establecida, porque la resolución de la Corte Suprema, la que nos da el motivo de recusación, es de diciembre del año 2024, es decir, dentro de la etapa intermedia, que aún no culmina. Por eso es que estamos procesalmente correctos. Lo que ocurre es que la Procuraduría, al igual que en la audiencia del incidente de la tutela, pretende tergiversar nuestra posición. Ustedes tienen nuestro escrito de recusación y en el cual abiertamente y de manera expresa decimos que nos basamos en lo señalado y expresado por la Corte Suprema de la República, no en la resolución del juez. Ese es el primer punto, señor magistrado. Para nosotros está claro, nosotros nunca hemos planteado la recusación usando la resolución del señor magistrado, sino la resolución de la Corte Suprema. Ese es el punto 1. El punto 2, en el tema de fondo, señor magistrado, nosotros basta con leer la resolución, que ustedes la tienen allí, probablemente ya la han leído o la van a leer luego de esta audiencia, y ustedes van a verificar que toda la resolución, todos los considerandos, se refieren a una conducta directa del señor Richard Concepción Carguancho. ¿Y cuál es esa conducta? Es tergiversar los argumentos de las partes. Y lo dice en el considerando quinto, lo dice en el considerando sexto, lo dice en el considerando octavo, que, claro, la Fiscalía al leer de manera independiente dice en qué momento se analizan absolutamente todo, solamente un extracto. En el último párrafo del considerando quinto, dice, en el penúltimo párrafo dice el considerando quinto, la motivación es defectuosa por impertinente o tergiversante. Y nos va a una cita de páginas de la Corte Suprema. Motiva lo que no es del caso motivar y es una interpretación forzada. Esa conducta es la que la Corte Suprema ha señalado que anula la imparcialidad objetiva del juez. Si no, no lo hubiera dicho de manera expresa en el considerando octavo. Y lo dice de manera expresa. Lo dice, para mantener la imparcialidad objetiva que este caso requiere, es decir, que no hay imparcialidad objetiva, lo dice la Corte Suprema, es indispensable que sea otro juez el que emita dicha decisión. Me ha parecido entender a la señora representante del Ministerio Público que señala que toda nulidad implica que otro juez vea el caso. Vamos a tomar eso por cierto. Pero entonces, ¿por qué la Corte Suprema expresamente señala que debe ser otro juez? Nuevamente les leo de manera textual, para mantener la imparcialidad objetiva. Señores magistrados, una recusación por la causal en la cual nosotros estamos advirtiendo, que es la del inciso E, que se refiere a que exista otra causa fundada en motivos graves que afecta la imparcialidad. Como todos sabemos, además la Corte Suprema ya lo ha señalado, no se requiere probar una acción parcialmente hacia una de las partes, se requiere una sospecha. La actitud de un juez, la actitud de un magistrado debe de ser completamente incólume, completamente fuera de dudas, completamente fuera de discusión.
Esa es la conducta de un magistrado que garantiza la imparcialidad en una decisión. Estamos aplicando justicia, señores jueces. Esa imparcialidad ha sido puesta en cuestionamiento por la Corte Suprema de la República, en toda una resolución, en toda. Hay que leer toda la resolución y toda habla de que el señor juez tergiversó una posición de las partes. Y para la Corte Suprema no existe imparcialidad objetiva. Nosotros hemos tomado este argumento y se lo hemos planteado como recusación. Imagínese, señor magistrado, que ese señor juez continúe viendo la causa. Ya me tergiversó argumentos, va a valorar actividad probatoria. La Corte Suprema le ha dicho que no, tú no lo vas a ver. Y claro, no ha dicho en todo el caso porque solamente conoció un incidente. Pero el argumento de imparcialidad objetiva se aplica para todo el proceso. Porque es la misma persona. No es una persona para un incidente, otra persona para otro incidente. Es el mismo señor juez, cuya imparcialidad ha sido cuestionada. Entonces, en ambos aspectos, señores jueces, nosotros hemos presentado tutela usando como motivación y como base fundamental la resolución de la Corte Suprema, que es de fecha diciembre del 2024. Estamos perfectamente dentro de un esquema formal válido, antes de que acabe la etapa intermedia. Y el argumento de fondo, señor magistrado, es el correcto. Es básicamente porque la Corte Suprema ha señalado que el señor Richard Concepción Carguancho ha perdido la imparcialidad objetiva. En este caso, porque un incidente es un incidente parte del caso. Por eso solicitamos se declare fundada, señor magistrado, esta recusación. Muy bien, señor abogado, no le hemos cortado porque entendemos que de la primera intervención nos quedaban 3 minutos. Muchas gracias. Una compensación. Usted ha empleado 5 minutos. El Ministerio Público también puede emplear el mismo término como la Procuraduría Pública para formular la réplica si lo tienen a bien. El turno del Ministerio Público. Muchísimas gracias, señor presidente. Hemos glosado lo que acaba de decir la defensa. La decisión de la Corte Suprema es la que nos da el motivo de recusación. Esto es, ahora nos dice la defensa que es un pronunciamiento judicial, no propiamente un hecho, lo que motiva su recusación. Vamos a ver por qué es importante resaltar esto, porque como bien ha señalado la defensa, existen ya pronunciamientos a nivel de Corte Suprema, pero también a nivel de tribunales internacionales sobre lo que es imparcialidad. Y vamos a destacar lo que ha señalado la defensa, la imparcialidad objetiva. Y citemos a procesalistas a Martín Castro al respecto, cuando nos dice que en este supuesto de imparcialidad objetiva se realizan actos de investigación que suponen la exteriorización anticipada del juicio de culpabilidad. Y esto es un prejuicio sobre el fondo de la cuestión o la culpabilidad del imputado. ¿Y cuál es la audiencia que llevó a esta decisión de la Corte Suprema en esta resolución casatoria, que es la que señala la defensa como motivo de su recusación? Una tutela. Una tutela. Es la tutela, resuelve temas de fondo, nos llevó a indicios de prejuicios de parte del señor juez sobre una posible culpabilidad del hoy acusado, para efectos, ¿no?, de una decisión posterior, ¿no? Luego, ¿hasta qué punto tiene alcance o competencia el señor cuya recusación se solicita? Es un juez de investigación preparatoria y como tal tiene alcance hasta la etapa intermedia. ¿Cuál sería el peligro que alega la defensa si ya, como hemos escuchado, ya superamos el control suspensivo? Ahorita entraríamos a un control de medios probatorios que sabemos que no es una decisión de juez. E incluso respecto al tema de imparcialidad subjetiva, que es el otro presupuesto de la recusación, se señala que el magistrado no utilizará cuando no utilizara como criterio de juicio el previsto por la ley, sino consideraciones ajenas al ordenamiento jurídico. Y nos preguntamos, en esta decisión de la Corte Suprema, ¿se ha concluido que el señor juez Richard Concepción Carguancho utilizó consideraciones ajenas al ordenamiento jurídico? No, porque ¿cuál es la razón por la cual se le aparta y se declara la nulidad de la decisión? Motivación defectuosa, que es un vicio y que eso origina una nulidad. En ninguna parte se señala, pues, de que el señor magistrado hubiera incurrido en una consideración ajena al ordenamiento jurídico.
jurídico. En tal sentido, no tenemos solamente de que no existe una razón objetiva que acredite la parcialidad que alega la defensa, sino que ni siquiera esta apariencia de parcialidad. Por esas consideraciones nos ratificamos para que se desestime el periodo de la defensa y se declare infundada la recusación planteada. Muchas gracias. La representante del Ministerio Público corresponde escuchar al representante de la Procuraduría Pública. Muchas gracias, señor magistrado. Sí, el magistrado hay que revisar bien cuál es el petitorio de esta recusación, el motivo, ¿no? Ellos indican en su escrito que el magistrado habría afectado su imparcialidad al tergiversar la pretensión inicial en su tutela de derechos. Y esto, como ya lo he indicado, cuando se dio el hecho que motiva esta recusación en el 2022. Señores magistrados, por otro lado, quiero leer nuevamente el párrafo octavo de la casación 2305-2022 y dice, además, el asunto posee trascendencia en varios procesos penales, por lo que resulta importante que se emita una decisión independiente que, para mantener la imparcialidad objetiva que este caso requiere, es indispensable que sea otro juez el que emita dicha decisión. ¿En qué momento la Corte Suprema indica que el señor juez Carguancho no cumple con los requisitos de imparcialidad? Solamente se está disponiendo que otro juez revise el tema de fondo de esta tutela de derecho. Por lo que solicito que no nos dejemos sorprender, porque lo que pretende la defensa es distorsionar lo ya señalado por la Corte Suprema. Eso sería todo. Muchas gracias. Muy bien. Hemos escuchado las partes. Concluye propiamente ya el debate, el contradictorio. Entramos a la estación de preguntas o precisiones por parte de los jueces superiores. De parte de la División de Debates, al señor abogado. Doctor Silva, una pregunta. Usted efectivamente le hemos escuchado decir que la Corte Suprema ha señalado, como está precisando la Procuraduría Pública y el Ministerio Público, que otro juez resuelva, pero expresamente en su parte resolutiva la casación no lo aparta del caso, el señor Concepción, solamente lo aparta del incidente. ¿Con qué argumentos la sala tendría que extender los alcances de la resolución de la Corte Suprema? Eso en el tema de fondo. Señor juez, para nosotros la argumentación corresponde al siguiente raciocinio. La Corte Suprema de la República ha tenido a la vista un incidente. Uno. Ese no ha tenido más la Corte Suprema en este caso. Por eso es que no podría señalar que se aparte del caso en concreto, porque está pronunciándose en un incidente. El argumento para apartar al juez de ese incidente no es la nulidad de una resolución. El argumento es que el señor juez ha tergiversado abiertamente, y bueno, ustedes van a leer lo que dice la Corte Suprema en estricto, ¿no? Ha tergiversado abiertamente los argumentos que plantean las partes. Y eso es lo que genera el cambio. El cambio es para mantener la imparcialidad objetiva, no como lo señala la Procuradora. El cambio es para mantener la imparcialidad objetiva. Si yo como abogado, como defensa, no valoro lo que dice la Corte Suprema para todo mi caso, estoy cometiendo un grave error. Porque la imparcialidad objetiva no es que se ha perdido en este incidente, es que la ha perdido el juez. Eso es interno del juez. Y esa internalidad del juez se va a contaminar todo el caso y los incidentes que se generen en el caso. De hecho, señor magistrado, hemos planteado esta recusación en base a lo que dice la Corte Suprema, porque la Fiscalía pidió además comparecencia con restricciones. Estamos en etapa de prescripción, no se vaya por prescripción. Solamente... Lo que le quiero dar es la motivación, porque la Fiscalía nos dice que no hay peligro. Claro que No, es que ya estamos en una fase distinta, doctor, por favor. Eso. Usted ya entiendo su motivo. O sea, sí se puede extender porque la Corte Suprema no podía hacerlo porque estaba en un incidente. Ese es su argumento. Y la imparcialidad es en el juez, en la persona que está impartiendo justicia. Perfecto. Argumento del juez debidamente registrado.
Con relación a la pregunta, Ministerio Público, su posición completa. Sí, señor presidente, la defensa nos dice, el argumento para poder ir más allá de lo que expresamente ha ordenado la Corte Suprema es que el juez habría tergiversado abiertamente, ¿no? Yo utilizo esta frase, sí se consta esta tergiversación en la decisión de la Suprema. Sin embargo, la pregunta es, ¿esta tergiversación conduce automáticamente a deducir una parcialidad por parte del juez? ¿O a qué conduce esta tergiversación según la decisión de la Corte Suprema? Conduce a concluir que existió aquí una motivación aparente. Eso es el fundamento. Entonces, si esa es la conclusión, ¿cómo puedo extraer de lo que la propia Corte Suprema señala automáticamente a una presunción de parcialidad? Eso es todo, señora. Bien, muchas gracias. Procuraduría Pública. Sí, señor Con relación magistrado. a lo preguntado. Sí, bueno, nosotros como ya lo hemos indicado, el hecho de que el juez resuelva en posiciones contrarias a los criterios de la defensa no trae como consecuencia que el juez es imparcial en todo el proceso. Y además, la Corte Suprema solamente ha resuelto en función al incidente que le ha declarado la nulidad, cuya consecuencia es que otro juez resuelva este. Ahora sí, al tema formal, que no, tampoco es que no sea tan interesante, ¿no? Porque se ha planteado todo un debate ahí. La Procuraduría ha planteado que efectivamente ha mencionado fechas y a partir de cuándo es que se habría producido la causal de recusación. Como usted bien ha dicho, doctor Silva, nosotros cuidamos efectivamente de revisar previamente antes de entrar a la audiencia el cuadernillo, porque si no, ¿cómo podríamos dirigir el debate? Quedó atrás eso de que el juez no debe conocer el caso, no debe contaminarse. Muy bien. Entonces yo veo que en su escrito efectivamente usted menciona, gran parte de su escrito de recusación es ese momento en el que el juez resuelve. Incluso usted se menciona en la recusación varias intervenciones suyas, extractos, que son precisamente de esa audiencia de tutela. Entonces usted nos ha dicho acá, de lo que le hemos entendido, su respuesta es no. Yo calculo digamos, el plazo correcto para interponer la recusación a partir de lo que ha resuelto la Corte Suprema. La Procuraduría le dice, pero bueno, ese hecho nació pues en la fecha que ha indicado, ¿no? Que es, no lo recuerdo, a ver, acá está. 5 de enero de 2022, se resuelve 5 de enero de 2022, se pide excluir el material probatorio. A ver, con relación a ese tema también, doctor Silva, ¿qué nos puede decir? Porque, bueno, de lo que yo más o menos entiendo del escrito que leí usted, es la génesis de esta recusación estaba en la decisión que tomó el juez en esta tutela, que lógicamente la Corte Suprema después recoge y dice lo que usted está señalando. ¿Qué argumentos usted tendría que darnos y facilitarnos a nosotros como sala superior para poder tener en cuenta? Señor magistrado, la recusación se presenta en base a la determinación de algún hecho que sea considerado, o sea, que afecte la imparcialidad objetiva de un juez, en este caso cuando estamos planteándolo así. El hecho que afecta la imparcialidad objetiva del juez para esta defensa es lo determinado por la Corte Suprema de la República. Ustedes me dirán, ¿por qué entonces no se presentó la recusación contra el juez Richard Concepción después de la resolución? Porque en ese supuesto hubiéramos estado bajo lo que la Procuraduría ahora señala como lo recusan porque no les dio la razón. Nosotros, por eso, en mi primera intervención les señalé, hemos seguido todo el tracto. Y este concepto de falta de imparcialidad objetiva lo desarrolla la Corte Suprema. Entonces, ese es el concepto y para nosotros ese es el momento. En mi escrito he puesto lo referente a la audiencia para darles a ustedes todos los elementos por los cuales la Corte Suprema dice que el señor juez no es parcial. No es que nosotros estamos usando la audiencia como objeto o como argumento de recusación. Nuestro argumento de recusación es que el señor juez Richard Concepción ha sido determinado como un juez que no tiene imparcialidad objetiva por la Corte Suprema de la República. ¿Y por qué dice eso la Corte Suprema de la República? Por los argumentos que le he dado de esa audiencia.
pero no es a partir de la audiencia que nosotros hemos planteado la recusación. Nosotros hemos planteado por lo que dice la Corte Suprema, que es la que determina la imparcialidad. Ya La quedó falta de... claro, ya quedó claro, doctor. Muy bien, Ministerio Público, sí, con relación a lo preguntado. Y solamente de la lectura del artículo 53 del Código Procesal Penal, cuando hace las causales de la recusación de los literales A hasta el E, se llega a la conclusión que los motivos que los cuales uno puede deducir una recusación son hechos. Entonces, si son hechos, es a partir de ellos que se debe valorar. Y teniendo en cuenta ya la postura o la petición de la Procuraduría, solamente quisiera sacar algunas fechas. Es en cuanto a la resolución primigenia de tutela, fue del 9 de marzo del 2022, que escribió el juez primer juzgado de investigación preparatoria, y que fue confirmada por la resolución número 8 del 30 de junio del 2022, por parte del Superior Colegiado, en el incidente 141-2017-6. Y ya tomará en cuenta el Superior Colegiado esas fechas a efectos de la decisión que consideren correspondiente. Muchas gracias, doctora. ¿La Procuraduría alguna precisión adicional? Señor magistrado, brevemente solamente quiero dar lectura del petitorio de la defensa. Dice, ¿no? Que al amparo del dispuesto en el artículo 53, solicitamos la recusación en contra del primer juzgado, Richard Concepción Carguancho, por existir causa fundada en motivos graves que afectan su imparcialidad, al haber demostrado una falta de objetividad en su actuación, tergiversando la pretensión inicial en la tutela de derechos solicitada por esta defensa, desviando el análisis hacia aspectos ajenos al fondo del reclamo, y emitiendo una resolución que evidencia un sesgo incompatible con la obligación de garantizar un proceso justo e imparcial. Señor magistrado, y reiteramos, ¿cuándo fue emitida esta resolución en donde dice que supuestamente el señor Richard Concepción Carguancho había tergiversado su pretensión inicial? Fue emitida el 9 de marzo del 2022, por lo que nosotros sostenemos válidamente que este es el hecho que motiva esta recusación. Es todo, muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias. Corresponde escuchar al doctor Medina Salas. ¿Alguna precisión adicional? Sí, gracias, señor presidente. A la defensa técnica, doctor Silva, usted nos ha expuesto que el proceso está en la etapa intermedia y que al parecer ya se ha iniciado una audiencia de control de acusación. Entonces se ha iniciado un acto que aún no ha concluido, el cual va a concluir con ya sea un auto de enjuiciamiento, un procedimiento, en fin, ¿no? La pregunta, doctor Silva, es si usted ha previsto las consecuencias de la petición que está haciendo. Porque en el supuesto de que declaremos fundada la recusación, ¿cómo quedaría este acto aún inconcluso, verdad? Tendría que anularse esa audiencia, lo ha solicitado expresamente, o en el, no sé si peor o mejor de los casos, ¿qué pasa si ya el juez emite un auto de enjuiciamiento, por decir, y ordena la remisión del expediente al juez de fallo? Entonces, ¿qué objeto tendría en ese supuesto la recusación? No sé si ha previsto, ha reflexionado sobre estas situaciones, doctor Silva. Por favor, su posición. Sí, doctor Medina, sí lo hemos hecho y lo hemos hecho en el mismo procedimiento de la etapa intermedia. Es decir, en diciembre que salió publicada la resolución de la Corte Suprema de la República, en base a esta resolución le pedimos la suspensión de la tramitación de las audiencias y el juez suspendió la tramitación de las audiencias. Ahora, si me permite, doctor Medina, esta suspensión se produjo después de haber concluido la etapa formal, es decir, se revisaron las observaciones formales y se revisaron y se resolvieron las excepciones y las defensas de fondo en la etapa intermedia. En experiencias anteriores, inclusive, con cambio de jueces, o lamentablemente la muerte de un juez, lo que hizo el nuevo juez es, uno de los casos, continuar en el estado que encontró el caso, porque se había culminado la etapa formal sobre todo, la etapa de pruebas, y otro juez, en uno de los casos vinculados al esquema Lavallato, lo que resolvió es de la etapa intermedia, pero eso lo hace el juez al momento que asume, en el momento que está la audiencia. Es lo que se hizo. Previendo esas circunstancias, doctor Medina, pedimos la suspensión de la audiencia y el juez aceptó suspender la audiencia
etapa de control. Entendemos entonces que está suspendida la etapa intermedia, la audiencia de control de acusación, ¿sí? Así. Muy bien, gracias. Si Ministerio Público o Procuraduría desean pronunciarse sobre esta inquietud, doctora Tapia. Sí, señor magistrado superior. Justamente pedimos información a la Fiscalía Supraprovincial de cuál era el estado actual, ¿no?, de esta etapa intermedia, y nos refirieron que ya se había agotado el control formal, el control sustancial, y cuando iba a ingresar al análisis de control de medios probatorios, donde incluso también se podía discutir lo que es objeto de preocupación de la defensa, ¿no?, que fue con los medios de prueba, se suspendió porque presentó esta solicitud adjuntando, ¿no?, este pedido de recusación y la decisión de la Corte Suprema. Ahora, en efecto, algunos magistrados lo que hacen es continuar, ¿no?, cuando cambian de juez, pero la mayoría, al menos de lo que hemos estado observando, no solo en el subsistema del equipo Lavallato, sino también en casos de anticorrupción, retrotraen todo hasta el inicio nuevamente porque quieren conocer desde el inicio toda la etapa intermedia. Entonces sería un grave perjuicio al desarrollo del proceso. Más aún cuando lo que es objeto de inquietud de la defensa, que en el fondo no es tanto la recusación, en el fondo son los medios de prueba, ¿no?, que fue objeto de la tutela, todavía no han pasado. Entonces podría discutirlo válidamente, como se le dijo en su oportunidad a través de la Corte Superior, en la etapa intermedia que justo están cortas de iniciar esa etapa, pero se suspendió a pedido de la defensa. Gracias, doctora Tapia. Doctora Roque, si hay algo novedoso que desea aportar sobre este punto, adelante. Señor magistrado, solamente en efecto la etapa intermedia se encuentra suspendida hasta que otro juez de investigación preparatoria resuelva la tutela de derecho planteada por esta defensa. Ok, muchas gracias. Eso es todo de mi parte, señor presidente. Gracias. Gracias, doctor Medina. Doctor Sologuro Enganchante. Sin preguntas, doctor. Muy bien. Entonces, no habiendo acá derecho a la última palabra, a concluir los debates, el colegiado va a deliberar este incidente de recusación y emitirá la resolución que corresponda, la cual será notificada a sus domicilios o casillas electrónicas señaladas en autos. Siendo 10:46, procedemos al cierre de esta audiencia virtual. Que tenga muy buenos días. Podemos desconectarnos. Buenos días, doctores. Hasta luego. Buenos días.